Profe, ahora hay menos personas. Antes habían 28 y ahora hay 26. Ahí toca que vayan llegando y se van integrando porque ya vamos 5 minutos tarde y hay que ser puntuales. Entonces, tenemos que, como tema 2 en física, tenemos pues, un nombre larguísimo, pero básicamente es la aplicación del trabajo. Les voy a pedir el FA que me colaboren con los micrófonos. Ay, stick, por Dios. Listo. Entonces, trabajo realizado por una fuerza constante en un desplazamiento rectilíneo. Básicamente es una aplicación de lo que es el trabajo con, bueno, una aplicación del trabajo. Listo, el trabajo como magnitud física, como lo empezamos a abordar la semana pasada. Entonces, el tema 2 en física es básicamente el trabajo, listo, el trabajo como aplicación en una en un desplazamiento rectilíneo. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer un poquito ese nombre. Listo, trabajo. Entonces ya, Profe, ¿estás compartiendo pantalla? perdón, sí, creo que no. Gracias, Omar, que creo que sí, evidentemente no estaba compartiendo. Qué abeja. Yo sí dije tan raro. Gracias, gracias por estar ahí Está pendiente porque si trabajando no, algo. se acaba la clase y no nos damos cuenta. Bueno, entonces empecemos. Ahora sí, entonces el tema, listo. Trabajo que lo vimos la semana pasada, ya sabemos que es una magnitud física, que su sigla o su abreviación va a ser W mayúscula y directamente su fórmula va a ser el trabajo es igual a la fuerza que se aplica multiplicado por la distancia o el desplazamiento generado. ¿Listo? Recordemos que si no se aplica fuerza o si no hay desplazamiento, directamente el trabajo es cero, o sea, no existe. Fuerza constante. Entonces, cuando hablamos de una fuerza constante, estamos diciendo que esa fuerza no cambia. ¿Listo? Eso quiere decir que durante todo el proceso que vamos a analizar, la fuerza, el valor de la fuerza, esa cantidad de Newton no va a variar. ¿Listo? Entonces, si se comienza a hacer si se comienza a empujar un objeto con 10 newton de fuerza, siempre se aplica los mismos 10 newton. No es que en algún momento se le aumente la fuerza o se le disminuya, sino que directamente no cambia. Recordemos que la fuerza se mide en newton y el trabajo se medía en joules, ¿no? Finalmente, un desplazamiento rectilíneo. Entonces, cuando hablamos de un desplazamiento o un movimiento rectilíneo, entonces estamos hablando de que el movimiento es en línea recta, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el desplazamiento siempre va a mantener la misma dirección de desplazamiento y no va a ser algo que esté afectado por cambios tanto en la velocidad como en la dirección o en el sentido. ¿Listo? O sea que esto no, mientras que esto sí. Tenemos esos tres conceptos para arrancar. ¿De qué vamos a hacer uso siempre en este tema de la fórmula del trabajo? ¿Listo? Entonces es importante que usted la recuerde. Entonces recordemos, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos tener el dato de la fuerza. ¿Cómo calcular la fuerza? Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración a la que es sometido. Nosotros vamos a trabajar esa aceleración principalmente como la gravedad.
¿Listo? Un segundo que me borró lo que no quería. Entonces, vamos a manejar esa aceleración, al menos en este instante, como la gravedad. Entonces, recordemos que fuerza es masa por aceleración. Profe, una Y pregunta, qué pena es que no sé dónde activar la manito. Entonces, pues, em, yo qué te iba a decir, o sea que este tema es relacionado con el tema anterior, ¿cierto? sí, sí, Porque señor. si es trabajo realizado por una fuerza constante. Sí, en el tema anterior lo que hicimos fue ver como los conceptos del trabajo, ¿sí? Definiciones para que nos hiciéramos una idea de qué era. Y en este lo que vamos a hacer ya es solución de problemas. Entonces recordemos que de acá tenemos, bueno, entonces trabajo, fuerza, desplazamiento, esta es la misma fuerza, M es masa y A es aceleración. Entonces, la masa tiene que medirse en kilogramos. ¿Listo? Si la masa no está medida en kilogramos, debemos hacer la conversión. Si está, por ejemplo, en libras, hay que convertirlo a kilogramos. Si está en gramos, hay que convertirlo a kilogramos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De todas maneras, por ahora vamos a trabajar directamente, creo que en la actividad directamente, y mientras nos hacemos una idea, vamos a trabajar con el concepto de gramo directamente, de kilogramo, perdón. O sea, sin necesidad de hacer conversión. Más adelante llegamos a hacerla. Y la aceleración, entonces ya sabemos que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Como aceleración, cuando no se nos indica una aceleración, entonces vamos a asumir que es la gravedad. Ya que hay que tener en cuenta que la gravedad pues depende del objeto en el que estemos. Entonces, por ejemplo, en la Tierra es una gravedad que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En la Luna, que es aproximadamente 1,62 metros sobre segundos al cuadrado, y por ahora vamos a manejar esos dos objetos. Tener en cuenta que en todos los objetos celestes la gravedad va a ir variando, porque tiene que ver con la masa del objeto y la densidad, y pues va a ir cambiando. Esta gravedad es la fuerza con la que este objeto, Tierra-Luna, atrae a los objetos que están a su alrededor. Isabela, estás levantando la mano, cuéntame. Profe, qué pena. Es que será que puedes correr un poquito la pantalla donde está lo de Tierra y Luna. Es que no lo puedo ver. Ah, ya, gracias. La acaba de correr, sí, señorita. Entonces tenemos eso. Para calcular la fuerza ya sabemos que necesitamos la masa y la gravedad. ¿Listo? Y es cuestión de multiplicarlos. Para calcular el trabajo necesitamos la fuerza y el desplazamiento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos. El primero directamente aquí y el segundo sobre la actividad que ustedes van a realizar. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Entonces, ¿cuál es el trabajo de un cuerpo? ¿Cuál es el trabajo de un cuerpo que está en fricción, cuya masa es de, cuya masa es de 50 kilogramos en una trayectoria de 60 metros? Entonces, por ejemplo, tengo esa situación. ¿Listo? Vamos a abordar esa situación. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un cuerpo
cuya masa es de 50 kilogramos en una trayectoria de 60 metros. Entonces, recordemos las fórmulas. Lo primero siempre es, recordamos fórmulas, recordamos después los datos, identificamos los datos que nos dan y comenzamos a resolver. Entonces, fórmulas. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Y fuerza es masa por aceleración, por gravedad. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el trabajo? Nos piden el trabajo, porque no se conoce. De un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos, en una trayectoria entonces se entiende que es una distancia, es un desplazamiento de 60 metros. ¿Listo? Entonces, una vez identificamos los datos, vamos a proceder a calcular esto que se nos pide. Nos piden el trabajo. ¿Listo? Entonces, para el trabajo, ya sabemos que nuestra fórmula es trabajo es fuerza por desplazamiento. Comencemos a reemplazar. ¿La fuerza la tenemos? No, la fuerza la desconocemos. El desplazamiento sí lo conocemos, que es 60 metros. Y el trabajo también lo desconocemos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar para calcular el trabajo? Nos falta la fuerza. Entonces hay que ir a calcular la fuerza. Entonces tenemos que para la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? El mismo procedimiento. Fuerza, no lo conocemos. Masa, la masa sí la conocemos, que es 50 kilogramos. ¿Listo? Es este dato que está acá, la masa. La aceleración, entonces esta aceleración les había hecho que la vamos a entender como la gravedad y en este caso, pues no se nos dice dónde está. ¿Listo? Para nuestro caso, cuando no se diga dónde está el objeto, vamos a asumir que es en la Tierra. ¿Listo? Por tanto, vamos a utilizar la aceleración de la Tierra, la gravedad de la Tierra, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, directamente lo que habría que hacer ahora es esa multiplicación, que es 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, 9,8 por 50, que eso nos daría 490 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que eso equivale a 490. Toda esta unidad de medida se convierte en newton. ¿Listo? Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado equivale a newton. Entonces, toda esta equivale a newton. Y ahí habríamos calculado la fuerza. Listo, tenemos la fuerza, o sea que ese valor ya lo podemos reemplazar acá. Entonces quedaría 490 newton por 60 metros. O sea que el trabajo es directamente el resultado de hacer esa operación. Entonces el trabajo es 490 por 60, entonces nos daría 29.400 newton metro, entonces newton por metro, que vendría siendo equivalente a tener el trabajo como 29.400 julios. ¿Listo? Y ahí habríamos hecho el cálculo del trabajo. Entonces ahora sí podemos responder la pregunta. Entonces la respuesta a la pregunta, sería, hay que tener en cuenta la pregunta que se hizo. ¿Cuál es el trabajo de un cuerpo? Entonces vamos a responder a partir de la pregunta. El trabajo realizado por el cuerpo fue de, y damos el valor. Entonces, 29.400 julios. Y ahí habríamos finalizado. ¿Listo? Esa sería toda la solución. Entonces, tenemos que leer el problema, tener claras las fórmulas, identificar los datos que se nos dan y luego empezar a responder, a resolver a partir de la pregunta que se nos formuló. Si nos piden el trabajo, pues hay que buscar los valores necesarios para el trabajo. ¿Listo? Entonces, Dana, estabas levantando la mano. Te escucho. No, profe, ya no. ¿Vale? Pues yo sí tengo una pregunta.